Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros Jorge Martínez Valero. Jorge es enfermero salubrista, es también maestro en salud pública y está en el frente de batalla porque se reconozca o no, la lucha en contra del COVID tiene toda una metáfora militar. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros hoy para conversar sobre lo que los trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, laboratoristas, toda esa gama de actividades que hay, están viviendo alrededor de la pandemia. Gracias a ti, Luis, y a Rompimiento TV por esta oportunidad. Jorge, comencemos por el principio. En las conferencias de prensa que se organizan a las 7 de la noche para informar sobre el avance de la enfermedad, generalmente aparecen funcionarios públicos y de vez en cuando han aparecido funcionarios que se presentan como trabajadores. Fueron trabajadores, seguramente, ¿no? Enfermeras, pero que en los hechos responden a la autoridad y que en sus intervenciones se dedican a echarle porras al director del IMSS, al tal funcionario, además de decir luego de cosas interesantes y conmovedoras. Es una pregunta muy amplia, pero la podemos ir precisando en detalle. ¿Qué están viviendo ustedes en los hospitales para enfrentar el COVID-19? ¿Qué cambió? Definitivamente la realidad a la que tú aludes de las conferencias de prensa es un mundo aparte. Eso solo se vive a través de la parte discursiva del vocero del gobierno de la República y de otros funcionarios, como tú bien lo acabas de decir. La realidad es algo completamente diferente. Mira, te voy a poner un dato muy sencillo. Hace unos días, Forbes México, el 6 de agosto, publicó un excelente reportaje extraído de la agencia inglesa Reuters y además con referencias del Consejo Internacional de Enfermeras. Este Consejo Internacional de Enfermeras es una coordinación internacional que agrupa pues a más de 130 enfermeras, a más de 130 países con sus respectivos grupos de enfermería. Dentro de los datos que son asombrosos revisar de acuerdo con estas fuentes, por ejemplo, me llama la atención el número de decesos de personal de salud. Oficialmente hablan de una cifra cercana a los 1,000 decesos en México de personal de salud. En México. En México, 1,000 decesos. Esto, según cálculos de quien hace este reportaje, que insisto es un reportaje de Reuters, señalan que equivale al 19.9% de los decesos de toda de todo el conglomerado de pérdidas humanas en México. Ahora, han documentado que en 30 países hay 600 enfermeras que han muerto a consecuencia de la pandemia. Y de estas 600 enfermeras, México tiene el deshonroso papel de poner el 26.6% de esas 600 decesos. Es decir, uno de cada cuatro. 160 enfermeras que han perdido la batalla en este asunto de la pandemia. Y las cifras oficiales que día con día el vocero de la República nos da a las 7 de la noche, pues distan mucho de acercarse a lo que verdaderamente nosotros estamos apreciando en cada uno de los frentes de batalla. Y termino redondeando esta pregunta señalándote que el primer nivel de atención en México, que equivale a las jurisdicciones sanitarias y sus respectivos centros de salud, en relación con el papel de la pandemia, están completamente desactivados. Podemos decir
a la población, sin temor a equivocarnos, que el primer nivel de atención no está haciendo detecciones, no está haciendo testeo, no está aplicando las pruebas, el número de pruebas que deberían de ser, y sobre todo no está haciendo un seguimiento de los casos confirmados para promover o vigilar el aislamiento e impedir más infectados, dada la situación de la infección comunitaria. Si algo nos correspondía tratar a primer nivel de atención, era precisamente la transmisión comunitaria, y eso en México no se está haciendo. No sé si con esta parte pudiéramos ir avanzando en Sí, relación a la es realidad de fundamental. los hechos. Esta realidad, ¿a qué responde? ¿Por qué ese número de muertos? ¿Por falta de equipo, por descuido, por incapacidad en la conducción de la atención médica dentro de los hospitales? ¿Cómo explicarnos una cifra tan elevada? Yo diría que hay una crisis, sin duda, de las estructuras eh, del gobierno actual. No solo en México, sino a nivel mundial. Vaya, este, no me parece nada casual que en América se esté concentrando ya el 60% de los infectados a nivel mundial, con 10,5 millones de infectados del total de 19 millones que hay a nivel mundial, y que en América 4 sean los países que están en este momento siendo fuertemente cuestionados por esta situación: México, Brasil, Perú y los Estados Unidos de Norteamérica. Y juntos tenemos los casos concentrados en estos 4 países, y a mí me parece que cuando el gobierno chino, hacia finales del año 2019, habló de que se trataba de un caso de coronavirus nuevo, porque ellos además contribuyeron hacia el 12 de enero señalando que ya estaba la filogenética del nuevo microorganismo, y señalaron que era nada menos que de la familia del SARS, del síndrome de agudo respiratorio grave, lo cual inmediatamente nos recuerda la epidemia del 2003 y después su contraparte del 2007 con el MERS. Entonces, cuando esto ocurrió, me parece que los gobiernos, incluyendo el mexicano, pudieron haber reaccionado de manera inmediata. ¿Cómo? El gobierno mexicano pudo, y no lo hizo, enviar sus especialistas a China para saber qué es lo que estaba ocurriendo y aprender el manejo de los enfermos, para traer un informe pormenorizado, y entonces en el mes de enero preparar toda la parte logística informativa, evaluar el impacto para que hacia febrero pudiéramos habernos hecho de los aparatos y replicar el asunto de la preparación del personal de salud. Ponernos en actualidad en relación a los mecanismos de transmisión, en relación al cuidado en la colocación de los equipos de protección personal, y otra cosa que es sustantiva, no es solo la colocación del equipo, hay una parte sustantiva que es en el momento en que el trabajador se quita el equipo. Cuando el trabajador ya se quita, se despoja del equipo, ya trae encima horas de fatiga, y es cuando el trabajador viene más cansado, más distraído, y eso es también un momento grave a la hora de la contaminación. Eh, el, la enfermedad se transmite incluso por los aerosoles, que pueden contener cantidad importante de partículas. Evidentemente el trabajador se ve expuesto a la enfermedad en grado sumo cuando el número de partículas que arroja un tosedor grave, entubado o no, pues incrementa en el ambiente el número de partículas, y si no es solo un enfermo el que está en esa habitación, sino 3 o 4, evidentemente la exposición se incrementa. Entonces, esto debió de haberse hecho entre enero, enterarse de la situación, febrero, hacer la preparación logística y la capacitación del personal, para que hacia marzo el gobierno tuviera completo control de las fronteras. Pero lo cierto es que el coronavirus llegó por vía marítima y por vía aérea, entró por los aeropuertos y por los puertos, y entonces, ¿qué podíamos esperar si el gobierno mexicano no había hecho la tarea que tenía que hacer? Y a esto le agregamos lo que yo digo que está pasando en el primer nivel de atención, de desactivarnos en lugar de poner en tensión
todos los recursos para poder hacer testeo, pruebas y control de los casos, pues entonces tenemos la realidad que hoy nos está apabullando. Jorge, es un hecho que el sistema sanitario mexicano estaba mellado antes de la pandemia por años de políticas neoliberales. Había habido una política deliberada de quitar recursos públicos, de desmantelar infraestructura, de simular la inauguración de nuevos hospitales que eran cascarones vacíos y todo eso. El nuevo gobierno se encontró con esa situación. No, no podemos explicarnos lo que está sucediendo al margen de ese hecho. Desde luego. La pregunta es, independientemente de este fardo, de este peso para actuar, ¿se podían haber hecho más cosas además de las que tú señalas? Desde luego que sí, desde luego que sí. Y mira, hay circunstancias que ya existían efectivamente desde antes de la llegada de este nuevo gobierno, pero circunstancias que están vinculadas a una condición, digamos, estructural que ha caracterizado el sistema de salud. Yo diría que la parte sustantiva del sistema de salud no se encuentra en la parte de la estructura propiamente hospitalaria, sino en la parte que conforman los recursos humanos en salud. Entonces, el problema del déficit de los recursos humanos en salud, tanto en México como en otros países, ya era notorio y llevaba años y décadas presentándose. Llama la atención, por ejemplo, el informe reciente de este Consejo Internacional de Enfermería, que es de fecha 29 de julio del 2020. Es un informe vinculado al asunto de la pandemia y donde habla de los flujos migratorios de personal de enfermería de un país hacia otro. Este consejo estima la carencia de enfermeras a nivel planetario en una cifra que ronda los 6 millones de enfermeras en cuanto a escasez del personal de enfermería. 6 millones. 6 Eso millones sucede también en México. Eso, en México, la carencia de enfermeras, hay una discusión de si son 300,000 o si llegamos al 500,000 de enfermeras, si se necesita esta cantidad. Pero por sí sola, la cifra de escasez caracteriza a todo el planeta. Pero por si esto fuera poco, dice el Consejo Internacional de Enfermería, no solo hay escasez del personal de enfermería en los países pobres, sino que el personal de enfermería migra hacia los países con mayor riqueza para poder desarrollar el ejercicio de su profesión de una manera más adecuada, es decir, de una manera mejor remunerada. Habla este Consejo Internacional de Enfermería que hoy el fenómeno toca a 1 de cada 8 enfermeras a nivel planetario, es decir, 1 de cada 8 enfermeras no está trabajando en el país que la formó y en el país donde nació. Esto es, me parece, importantísimo. Ahora bien, el propio director de esta organización ha mencionado esto en este informe que me parece sustantivo. Dice, la pandemia ha demostrado que las carencias de enfermera son tan importantes que deben figurar dentro de los registros nacionales de los riesgos para cada uno de los países. Es decir, no tener suficientes enfermeras supone un gran riesgo, no solo en relación con la salud de la población, sino también con la economía, las normas y las libertades sociales en general. Es un problema que ya se venía anunciando efectivamente desde hace mucho tiempo y ante lo cual, cuando el gobierno de la Cuarta Transformación toma posesión, el frente operativo a través de diferentes organizaciones, lo que le propone al presidente de la República es que el primer año de gobierno lo tome como una suerte de consulta y diagnóstico nacional del estado en el que se encuentra el sistema de salud en su conjunto en todo el país. Esto es realizar debates, conferencias, discusiones, consultas, todo lo necesario a fin de obtener un verdadero diagnóstico del estado carencial en el que se encontraba el Sistema Nacional de Salud. Esto es 2018-2019, para en consecuencia plantear los aspectos de cambio más urgentes, pero el gobierno de la República no escuchó, como otros gobiernos no escucharon en su momento. Sin embargo, sí se organizó una gira por parte del presidente prácticamente por todo el país para conocer el estado del sistema, por lo menos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
hubieron actividades prácticamente todos los días. Tú dices, eso no fue realmente una consulta. No, desde luego que no. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución importante, yo diría que de las más importantes en el país, pero hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social concentra nada más 1/3 de las enfermeras que hay activas en todo el país a nivel nacional. Es decir, ¿dónde están las otras 200,000 enfermeras que también reclamaron sentirse consideradas en esa gira que hizo el presidente de la República? Estamos hablando de 20,000 compañeras del ISSSTE y por lo menos cerca de 120,000 compañeras en la Secretaría de Salud Federal, en los distintos organismos públicos descentralizados. No nos sentimos ahí consideradas en esta visión. Jorge, es inevitable que en una situación como la que se está viviendo, con ya más de 50,000 muertos, después de que se había anticipado que la cifra iba a ser mucho menor, el asunto de cómo el gobierno ha enfrentado la pandemia se politice, es decir, que los distintos actores políticos quieran utilizar esto para criticar o para desgastar más allá del diagnóstico real. Y una parte de estas críticas han provenido de exsecretarios de Educación, José Narro como Julio Frenk, que fueron responsables del desastre sanitario. Se puede hacer una crítica a lo que el gobierno está haciendo para enfrentar la pandemia, sin hacerle el juego a estas posiciones de la derecha priista y panista. Yo diría que sí, porque además la crítica que viene por parte de los trabajadores que estamos enfrentando los estragos de esta situación no viene sola, viene acompañada de propuestas. Esta parte es importante, porque si solo destacamos, digamos, la parte negra, la parte oscura, sin generarla contra la parte de la propuesta, pues desde luego entonces estamos en una suerte de diálogo de sordos. Yo creo que el gobierno mexicano está a tiempo, muy a tiempo, de escuchar las voces críticas, por ejemplo, las que recientemente se han formulado desde la máxima casa de estudios, desde la que ha formulado la doctora, en este momento se me va su nombre, pero por aquí lo tengo, la doctora que es titular del Laboratorio de Genética de la UNAM, en donde se está planteando la urgente necesidad del cambio de estrategia en la atención de la pandemia. Ella es la doctora Laurie Jiménez Fibia, profesora e investigadora principal del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y otros tantos críticos que están señalando que es la hora del cambio de estrategia para el enfrentamiento de la pandemia. Es decir, se tiene que reconsiderar necesariamente el asunto de efectivamente cuáles son los sectores de la economía que son sectores clave y los cuales pues tienen que desarrollar actividades y cuáles definitivamente no lo son. Se tiene que hacer un replanteamiento serio de la situación de escolar de los jóvenes que están en este momento sin escuela, porque concentrar a los jóvenes, caer en la locura de nuevamente llamar a clases es terminar de redondear el asunto de la propagación de la pandemia y entonces los resultados ni siquiera te los platico. Sí hay la necesidad de hacer un replanteamiento y yo soy muy insistente en esta parte. Se tiene que revisar con toda calma y objetividad las partes de los mandos medios en las instituciones de salud, porque este reportaje que yo hablaba de Forbes habla del director del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital de Lomas Verdes, el de traumatología, que todavía sigue en funciones el director de ese hospital, teniendo casi 260 casos de infectados dentro de su plantilla laboral. A mí me parece que un cuadro de esa naturaleza ya no debería de estar al frente de estas instituciones. Se tendría que haber cambiado por alguien más efectivo, más eficiente, con una visión más crítica y más capacidad organizativa, y lo mismo está ocurriendo con los directores jurisdiccionales. Los directores jurisdiccionales, al menos en la Ciudad de México, han dado muestras de su incapacidad para poder organizar el trabajo operativo. Es decir, sí hay mucho por hacer,
pero me parece que hay poca disposición por parte del gobierno central para escuchar a los trabajadores operativos. Yo insisto en que esta parte es fundamental. O sea, uno de tus elementos centrales de crítica tiene que ver con la operación de la atención médica. Tú dices, Claro. los mandos que están a cargo en el terreno, lo que serían los coroneles, los capitanes, este ejército, han demostrado en muchos casos una enorme incapacidad A y saciedad. no se está escuchando las críticas de los trabajadores de esos centros de salud sobre esa incapacidad. Claro, claro, porque estos mandos obedecen a directrices centrales y esas directrices centrales lo que están planteando pues es continuar ocultando la realidad de los hechos. Es decir, si en una unidad X de primer nivel de atención se dice que se ponen kioscos para promover las detecciones, pues a esos kioscos se manda a personal cercano a las direcciones de esas unidades de atención con una consigna: realiza las menos pruebas que sean posibles y que sean necesarias. La pregunta es, ¿con qué objeto se hace esa situación? Y al mismo tiempo, ¿con qué objeto se da a conocer a la población que hay kioscos para la toma de pruebas cuando en realidad las pruebas se están negando en estos kioscos? El testeo y la prueba es sustantiva. Mientras no haya pruebas diagnósticas como del tamaño del PCR, me parece que no vamos a poder avanzar en el asunto de la detección. Ya hay pruebas de gota, y esas pruebas de gota pudieran ser un indicio importante, como las que hacemos para detectar cáncer de próstata en los varones en la unidad de salud. No es una prueba diagnóstica, pero es una prueba indicativa. A mí me sale un positivo y entonces esta persona tiene que ir a hacerse una prueba específica para saber si lo tiene o no. Entonces, si se aplicaran por miles estas pruebas de gota en la República Mexicana, estas pruebas de gota nos pudieran decir son indicativas para aplicar el PCR y confirmar efectivamente la existencia de coronavirus en esta persona, y entonces no se gastaría tantísimo dinero. Pero ¿dónde están esas pruebas de gota? No han llegado al país. México no ha querido obtenerlas y me parece que es sustantivo reactivar el primer nivel de atención. ¿Tú dirías que falta equipo de protección para los profesionales de la salud o hay suficiente? ¿Está llegando esos aviones que nos anuncian a cada rato que llegan de Estados Unidos o que llegan de China? ¿Están abasteciendo las necesidades de ese personal? No, desde luego que no. El personal de salud ha tenido que desembolsar de su propio salario para poder buscar y adquirir sus equipos de protección personal. Porque hay que decirlo con claridad, los equipos de protección personal que ha estado abasteciendo en sus diferentes niveles y en sus diferentes dependencias, las diferentes instituciones, han sido insuficientes en cantidad e insuficientes en calidad. Batas que se rompen, overoles que insisten en que los hagamos lavables, que los pongamos a secar y sean reutilizables, cubrebocas con deficiencias que no reúnen las características, caretas que se rompen, una serie de deficiencias que no aporta en nada para la atención de los pacientes. Sigue habiendo carencias desde mi punto de vista, sigue siendo un problema sustantivo agregado, yo diría, a que no se ha reconocido cabalmente que los trabajadores de la salud estamos expuestos profesionalmente y consecuentemente se dictaminen los riesgos y lo que procede en ese caso para un trabajador, pues que tiene que ser dictaminado y que tiene que ser, tiene que caminar una ruta administrativa para poder ganar lo consecuente a una dictaminación de riesgo profesional de esta naturaleza. Jorge, ustedes como trabajadores sanitarios y el conjunto de la profesión médica y sanitaria han recibido ataques de civiles en distintos lugares del país. ¿Qué tan extendidos están estos ataques y a qué crees tú que responden? ¿A ignorancia, a mala fe, a instrumentación política? ¿Cómo explicárnoslos? Eh, yo creo que sí son importantes
y desde luego así fuera un solo compañero, una sola compañera los que han sido víctimas de esos ataques, desde luego que es importante destacarlos y señalar y hacer el contrapeso ante la población para que se comprenda cuál es la naturaleza de nuestra labor. Desde luego que es atribuible a una parte a la cuestión de la ignorancia, pero otra parte me parece que tiene que ver con que sí es un problema existente, pero no es desde mi punto de vista el problema sustantivo en este momento. Yo me atrevería a señalar eso con el peso que pueda tener esta afirmación. El problema sustantivo radica en la relación de los trabajadores con su patrón contratante en este momento. Pero no implica esta visión una visión básicamente gremial cuando hay un problema de una crisis sanitaria nacional, no desaparece. Claro, claro, o sea, sí, sí existe ese riesgo en la visión de esta situación, pero me parece que no lo es de este modo, porque el trabajador de la salud ha salido a la calle, ha demandado a la población, ha visibilizado algo que es sustantivo. Somos trabajadores de carne y hueso y estamos sujetos tanto a la exposición como a la enfermedad, como a otro tipo de circunstancias que nos puedan acontecer. Es decir, en un minuto, a la comprensión. Sí. Para terminar nada más, ¿qué son ustedes? ¿Trabajadores o héroes? No, desde luego que somos trabajadores. Destaco en este momento, por ejemplo, la iniciativa del CAM, del Centro Multidisciplinario de la Facultad de Economía, que está haciendo una encuesta muy interesante sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud en México. Busquen la liga, respondan la encuesta, compañeras y compañeros trabajadores de la salud, porque las condiciones que estamos enfrentando son necesario visibilizarlas. Somos trabajadores, definitivamente, héroes no. Somos trabajadores y personal expuesto como cualquier persona en este país y en el planeta entero. Jorge, muchísimas gracias por iluminarnos en una zona tan difícil, con tanta precisión y con tanta claridad. Gracias a ti, Luis. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos aquí por Contracorriente, por Rompeviento Televisión por Internet, la próxima semana a la misma hora. Hasta la próxima.